Y con eso probamos que el karma es 100% real. Hola familia, ¿qué tranza? Yo soy Fando, que el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 5 de The Walking Dead, The Ones Who Live. Y bueno, este capítulo comienza con la escena donde vemos al padre Gabriel. Podemos ver que el actor ha regresado y vemos que se da cuenta, nota un helicóptero pasar encima de él, por lo que empieza a rezar el Padre Nuestro. Con eso ya nos vamos dando la idea de que esto tendrá mucho que ver con el capítulo. Y posterior a esto tenemos una especie de luna de miel en pleno apocalipsis entre Rick y Michonne, ya que como vimos en el episodio anterior, escaparon y ahora están intentando regresar a casa. Los paisajes que vemos aquí son asombrosos y mientras estos personajes van haciendo su recorrido, pues van haciendo diferentes paradas y en una de esas terminan en la cabaña de los Tres Pinos. Y tengo que admitir que la manera de ver cómo es que Rick ya empieza a pensar incluso en regalos que le puede dar a RJ regresando, da mucha emoción e impaciencia ya porque estos personajes lleguen a su hogar, que Rick llegue finalmente a ver a sus hijos. Y aparte de esto, Rick también agarra un collar que tiene cierta palabra, pero pues lo recorta y deja nomás la letra M, ¿no? Para hacer referencia al nombre de Michonne. Pero bueno, Michonne le da a entender muchas veces a Rick que con su presencia es más que suficiente, porque pues no manches, ¿hace cuánto no lo ha visto su familia? 6, 7, 8 años creo yo. Y al día siguiente estos dos escuchan gente pidiendo ayuda, gente pidiendo socorro. Y estas personas están siendo atacadas por caminantes, pero no por cualquier caminante. Podemos ver a esta especie de muerto calcificado que su piel es como roca, es bastante dura, por lo cual es difícil penetrar su cráneo, lo que es bastante bueno ya que cada vez vamos viendo más variantes de zombie, además de que ya era demasiado fácil matar a caminantes, o sea, ya parecía hasta cartón la cabeza, no manchen. Y pues está este hombre con su grupo, Red, que a pesar de que estos dos los hayan salvado, él los amenaza para que les den aún más comida de la que ya les dieron. O sea, los salvaron y todavía le están dando comida y estos güeyes dicen, no, dame más, y con un arma. O sea, ¿qué le pasa a la gente en el apocalipsis? O sea, ¿ya nadie es agradecido en esos días o qué? Ellos obviamente los inmovilizan, los dejan ahí abatidos en el piso y el hombre ruega porque no maten a su familia. Además de que le menciona que en esos tiempos lo más importante es preocuparte solo por ti, que todo lo demás no es más que un cuento de hadas. Y bueno, ya los dejan sin armas, se regresan a la cabaña, pero esta frase se le queda a Michonne en la mente y es proteger a la gente de la gente. Sí, es una frase que deja mucho que pensar y pues nos podemos imaginar que también a estos personajes se quedan pensando bastante en esta frase, porque pues sí, sabemos que el apocalipsis no genera un buen resultado en las personas. Entonces pues se vuelve difícil, ¿no? Porque las mismas personas se convierten en el peligro. Y ya Rick le da el collar a Michonne, se duermen y pues a la mañana siguiente, ya sé, muchas mañanas, ¿no? Pero ahora sí empieza lo duro, lo denso, porque está Jadis enfrente de ellos amenazándolos con un arma. ¿Y cómo los encontró? Pues vio a estos caminantes muertos en el lugar del supuesto accidente aéreo, además de algunas migajas de pan, pedazos de pan, y siguió este camino, el único camino que podría ser factible, que era hacia Virginia. Les dice que se amarren el uno al otro y pues trata de matarlos. Sin embargo, estos dos escapan, se defienden y ella se va, ¿no? Ella se va corriendo, se va en su auto y pues comienza toda esta especie de persecución al estilo del episodio donde Negan y Rick también tienen esta batalla de carros. Donde Rick menciona que no pueden matar a Jadis ya que ella dejó un archivo en el CRM diciendo todos los detalles para que destruyan Alexandria en caso de que Jadis no regrese. Y ya hacen que Jadis se estrelle, pero esta encuentra al grupo que tuvo problemas con Rick el día anterior y les propone el quedarse en su civilización, o sea, el CRM, con tal de que la ayuden, ¿no? Porque pues Jadis, como suboficial condecorada y defensora de la República, no pararía por nada hasta cumplir
cumplir con su propósito claramente. Y comienza una escena donde la música refleja tensión. Nos encontramos con este grupo, Rick y Michonne se los topan y pues claramente está Jadis con ellos. Ellos se defienden una vez más hasta que terminan con la muerte de este grupo y pues se lo buscaron, ¿no? Ni modo, les tocaba y que soporte. Sin embargo, aún así, Jadis los acorrala, los tiene detrás de una pared, no tienen escapatoria y les dice que son imparables ambos, aunque eso no salvaría a sus hijos. Michonne sigue insistente en matar a Jadis hasta que, pues bueno, ya se decide que no y la salva de los zombies, pero se queda sin balas, quedan acorralados nuevamente, maldita sea. Jadis le menciona a Rick que Bill, como quiera, le iba a dar el informe Ekelon en cuanto volviera. Todo este informe que iba a traer el mundo antiguo de regreso se lo iban a dar a Rick, ya que él sería parte vital de esta operación, lo que lo deja reflexionando un poco. La mujer continúa hablando y menciona que todo lo que está haciendo no se trata de querer, sino de elegir entre mantener la humanidad o salvar la humanidad. Lo pone a elegir, lo tiene a Rick entre la espada y la pared, hasta que Rick se ofrece a regresar, ya que no hay otra salida como les menciono, pero solo si Michonne se iba a casa. Jadis no tiene de otra más que aceptar la oferta por el miedo que le tiene a ambos, como ya sabemos. Ella trata de matar a Rick, pero no lo logra porque llega Michonne del otro lado y se da cuenta Jadis de que esto era una especie de traición, ¿no? Era un jueguito que tenían ahí preparado. Llegan los caminantes y muerden a Jadis. Y pues sí, el karma es real. Ella empieza a hablar sobre que en realidad ya descubrió quién era realmente. Pues a lo largo del capítulo también nos fueron mostrando cómo ella se veía con el padre Gabriel, haciendo relación con la primera escena. Cada año se veían y seguía insistiendo en que volviera a la comunidad, en que volviera a Alexandria, mas ella no se dejaba. Ella se mantenía firme con su decisión, con su promesa que le tenía al CRM, hasta que en el último año le dio a entender eso, ¿no? La respuesta de quién es en realidad esta mujer, y no sería capaz ni de matar a Gabriel ni de matar a Rick, y esto la llevó a su trágica muerte. Terminan con su sufrimiento, no sin antes de que les dijera la ubicación del archivo que dejó para que lo destruyeran y se pudieran ir a casa. Vamos, Jadis, vamos, Jadis, vamos, Jadis. El desenlace de este personaje termina con que el arte, todo lo que la apasionaba, solo se trataba de la verdad, y ese fue su verdad, su final y su paz eterna. Le da un anillo que Gabriel le dio a Jadis porque Rick tenía pensado casarse con Michonne porque no se han casado aún. Y probablemente se hubieran casado en el puente, pero pues ya sabemos qué pasó con el puente, ¿no? Y ya para concluir, Rick le pide matrimonio a Michonne. Le dice que este es un mundo completamente roto y que ella es lo único que lo compone. ¡Oh, qué bonitas! Sin embargo, no todo es feliz, como siempre en esta serie, porque la última escena muestra a Gabriel esperando a Jadis, mas esta no regresa por obvias razones. Y finalizamos con un helicóptero acercándose hacia esta zona donde están Rick y Michonne. Bueno, no estoy seguro si es esa zona, pero parece casi la misma. No sabemos qué vaya a pasar. Muy probablemente sea Thor buscándolos, pero pues ya nomás nos queda un capítulo, entonces sabremos qué sucederá hasta la próxima semana. Y bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó, dejen su poderosísimo like y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.